Señor, te agradecemos y te adoramos en esta mañana. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud al saber, Señor, que tú siendo el Rey, el Señor de señores, Creador de todo, soberano, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Te damos gracias por eso y te adoramos, Señor, por quien tú eres. Gracias. Háblanos, Señor, en esta mañana y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a nuestros corazones y que seas tú, Señor, dándonos lo que necesitamos en este tiempo en el que estamos viviendo, Señor. Fortaleciendo, animando, Señor, consolando, hablando a nuestro corazón, desafiándonos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas las familias, Señor, que están reunidas en sus hogares en esta hora y que tú comiences, Señor, a trabajar en ellos, sanar corazones, Señor, restaurar matrimonios, sanar enfermos, Señor, y proveer lo que sea necesario, Señor. Oramos y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Buenos días. Qué bueno es poder estar reunidos. Yo sé que hay personas ahí. ¿Cuántos? No sé, pero Dios sí sabe que ustedes están ahí y alistándose para tener nuestro tiempo en la palabra, adorar a Dios a través de la alabanza y ahora a tener este tiempo en la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor porque lo podemos hacer hoy. La gente a veces, y a veces los cristianos, piensan que los pastores o los maestros o los predicadores son melodramáticos, exagerados, que están viendo complot en todas partes. Pero fíjense una cosa que es interesante que está pasando. En Estados Unidos, que se supone que es el país de la libertad, se les está prohibiendo en algunos estados a las iglesias reunirse. Y a veces uno dice, eso no va a ocurrir aquí, no va a pasar aquí, pero sabemos que el mundo es gobernado por el maligno. Y el maligno no quiere que su pueblo se reúna, no quiere que sus hijos estén juntos en comunión, adorando y exaltando al Señor, porque donde el pueblo se reúne dice que hay bendición, que es como esa unción que cae sobre la barba de Aarón. Y yo creo que ese es el gran problema a veces que los cristianos tienen, en esa pasividad de decir, bueno, aquí gracias a Dios no pasa, a lo mejor va a pasar, pasa allá, pero aquí no. Tenemos que prepararnos y pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados cuando ese evento, esa situación se presente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, siempre Dios nos desafía por su palabra. Ayer tuvimos nuestra reunión de hombres, ya que es una reunión de hombres internacional ya, de todas partes habían, y pudimos ver por medio de la palabra del Señor que es el tiempo en donde necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo. Y justamente el pastor Luis Sánchez nos comentaba y nos hablaba acerca de eso ayer. Y recuerden, este jueves vamos a tener este estudio también
acerca del Espíritu Santo y el ser llenos, esperando la promesa del Padre. Entonces, es una bendición. Envíenos sus peticiones de oración, porque yo sé que la oración es eficaz. Y es un acto de fe al hacerlo. Es como cuando la mujer dijo, si tocare el manto de Jesús, seré sano. Bueno, tome el teléfono o lo que tenga ahí al frente y escriba si tienes una petición y confía en que el Señor es fiel, confía en que el Señor es soberano, confía en que el Señor es misericordioso y es poderoso para hacer y para darnos respuesta a nuestras peticiones conforme a su preciosa voluntad. Y lo mejor siempre va a ser eso, que sea su voluntad hecha. Así que para que ahí lo tengan presente. Abramos nuestras Biblias en Judas. Ya nos quedan un par de estudios más sobre este libro de Judas, que ha sido un libro que ha sido, yo creo, muy desafiante y a la vez también un libro muy actual. Y el estado, la condición en la que estaba viviendo la iglesia en ese momento, el peligro que tenía y las cosas que ya estaban ocurriendo ahí, entonces las podemos ver y las podemos traer a nuestro tiempo hoy. Y podemos darnos cuenta de que estamos viviendo también en eso. En esos tiempos en los que más que nunca vemos hombres que se han levantado como falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Y Judas nos ha dado una descripción increíble acerca de estos hombres, cómo poder identificarlos. En el versículo 11 nosotros miramos que Judas dio 3 ejemplos representativos de estos hombres, que eran como Caín, envidiosos, una religión vacía, lleno de incredulidad, solamente por lo exterior. Hablamos de Balaán, el ambicioso, hombres que están solo en el ministerio porque quieren el dinero y llevan, no importa lo que eso signifique, conseguir el dinero si pueden conseguirlo, y si llevan a la gente a pecar deliberadamente por dinero, a ellos no les importa. Vimos cómo hay estos líderes que se rebelan en contra de la autoridad, como los de Coré, un rechazo al liderazgo que Dios ha levantado en las congregaciones, especialmente el liderazgo de Cristo en la iglesia, porque pareciera que muchas iglesias la manejan los hombres y no Cristo, y se levantan en contra de eso. La apostasía no se limita a un grupo de personas. Miramos las ilustraciones ahí que son manchas en sus fiestas que afean la imagen de la iglesia, pastores que se alimentan a sí mismos, son nubes sin agua, que van de un lado para otro, que prometen lo que no pueden cumplir. Son árboles que no dan fruto, no hay frutos en ellos, frutos espirituales, frutos del Espíritu. Y son como esas ondas del mar, que lo único que traen es basura, estrellas errantes que no sirven para dirigir a nadie, para no darle dirección a nadie. Esto es. Y miramos la semana pasada a estos hombres que son estos falsos maestros, como el profeta Enoc, que es llamado aquí, que profetizó, habló acerca del juicio que les espera a estas personas. Pero ahora aquí en el versículo 16, que vamos a mirar en esta mañana, Judas suple detalles adicionales a las características que ya hemos visto de estos hombres, y los va a describir. Y hoy día vamos a ver cómo estas personas tienen estas características, y también es muy importante que cómo estas características que pueden estar a lo mejor no en un falso profeta, no en un falso maestro, pero en un cristiano, te pueden conducir en una persona peligrosa para la iglesia. Estas que vamos a mirar, 5 características que se mencionan aquí adicionales a estos apóstatas, pero que también lamentablemente hay algunos que sin ser apóstatas representan o manifiestan estas características
características que las menciona muy claramente aquí Judas. Vamos a leer el versículo 16 de Judas, capítulo 1. Acuérdense, solo tiene un solo capítulo. Aún si estás a tiempo, puedes invitar a otros a que se unan a esta transmisión y compartirles también, sacar cualquier tipo de distracción que pueda haber para que esté concentrado. Acuérdese, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahí estás en tu casa, hay más de 2 o hay 1, ahí Él está ahí. Ese pasó a ser Tierra Santa ahorita. Ese es el lugar en donde estamos para reunirnos. Ese es el lugar en donde podemos en este tiempo recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Dice el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando, dice, a las personas para sacar provecho. Entonces ve aquí, Judas está en cierta manera como cerrando un poco la descripción de estos herejes. Va a hablar un poco más de ellos, pero aquí como cerrando esta porción de estas características de estos hombres que comenzaron ahí en versículo 12 y comienza aquí a mostrar cómo lo que ya hemos visto se representa y se manifiesta de una manera práctica en estas personas. 5 de estas cosas aquí que son mencionadas, características, que los llevan a estos falsos maestros, que practican estos falsos maestros, características que usted puede mirar porque son parte de la vida de estos hombres. Y orar al Señor para que no sean parte de la vida de nosotros como creyentes. Lo primero que dice aquí es que estos hombres son murmuradores. Y la idea aquí es a estos hombres que se quejan por todo. Murmuradores. La murmuración siempre procede de la rebelión. Siempre procede de vida sin fe contra Dios. Siempre va hacia allá. La gente a veces asocia chisme y murmuración como si fueran lo mismo. Parecen palabras sinónimas, pero en verdad no lo son. Y voy a mostrarte la diferencia entre lo que es un chisme y lo que es murmuración. Chisme es una noticia, ya sea verdadera o falsa, o un comentario con que usted o yo o cualquier persona pretende indisponer a otra persona contra otro. Aquí. Ya sea cualquier cosa, sea buena o mala, lo importante es que el énfasis es sencillamente desprestigiar a otros. Fíjate que la palabra chisme, nosotros en español, del griego nosotros en español, tomamos la palabra esquizofrenia. Esquizofrenia. ¿Y cuál es la idea? Es que está hablando de una persona que se comienza a separar, disocia. Una persona que está enemistad o enemistada contra otro. Y estos son lo que estos chismes provocan. Siempre apuntan a sembrar, ya sea ocultamente, división, enemistad entre las personas. Ese es el chisme. Pero la murmuración es algo diferente. La murmuración y la traducción y como lo describe la Real Academia Española, ¿ya? Habla de un dicho de la corriente de las aguas y también del viento, de las hojas de árboles. La murmuración es hacer un ruido blando y apacible. La murmuración habla de alguien que habla entre dientes, que no nos escuche nadie. Entre dientes, manifestando quejas y disgusto por algo. Esa es la murmuración. La murmuración tiene que ver con ese sonido suave de las aguas.
te voy a decir algo, pero te va a hablar para quejarse, para mostrar disgusto sobre algo que está haciendo tal o cual persona o tal o cual institución, etcétera, etcétera. Y aquí habla de eso. Personas que vienen susurrando al oído. Casi eso es lo que se refiere aquí a una persona que es murmuradora. Se trata de enmascarar un sonido que suene dulce y atractivo. O sea, te estoy diciendo y es para que ores. Lo tratan de poner así. Es que me preocupa el hermano. Tal. Pum. Y el creyente maduro, guiado por el Espíritu de Dios y conocedor de la palabra de Dios, va a darse cuenta de eso. Y no va a caer en el juego de estas personas. Entonces la murmuración conlleva la idea de queja o querella. La crítica, la queja, el disgusto constante de manera parcial o total. Entonces fíjense, en esta categoría no solamente caen los falsos maestros, hay muchos cristianos que sin ser falsos maestros caen en esta categoría. Murmuradores. Y la queja que estos hombres hacen, ya sea verdad o mentira, en lo que ellos están diciendo, siempre es para perjudicar a alguien o algo. Siempre es así. Siempre es para atacar el carácter, para desacreditar el carácter de una persona o de algo, de alguna institución. Y esto es lo que estos hombres hacen. Murmuran, yo lo podría hacer mejor. Entonces, estos falsos maestros lo hacen constantemente, públicamente y abiertamente. Pero también hay estos que lo hacen en voz bajita. Sobre todo aquellos cuando entran por primera vez y comienzan a murmurar. Entonces, para ser un murmurador no necesitas ser un falso maestro. Para ser un murmurador necesitas sencillamente tener esta característica. Te lo digo para que ores, preocupado por tu hermano o preocupado por el hermano. ¡Pum! El ejemplo mayor de murmurador que puede existir en la Biblia, ¿quién es? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces a eso estos tratan de como maquillar, disfrazar su murmuración. Fíjate, en el libro de Números vemos un ejemplo ahí de la murmuración y cómo la murmuración no escapa a la familia, no escapa al pueblo de Dios, no escapa a aquellas personas con las que tú crees que van a estar contigo y te van a apoyar. En Números 12, versículos 1 y 2, tenemos un ejemplo claro aquí de dos personajes, María y Aarón. Y como María está primero, el énfasis en el texto es que María fue la que hizo el comentario. Obviamente Aarón también tiene su grado de culpa por escuchar. Por escuchar. Y vea lo que María y Aarón dice. Hablaron, dice María y Aarón, contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y luego vea lo que dicen. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y tenga en cuenta esto y subraye eso. Acuérdense, Números 12, versículo 1 y 2. Y dice, y lo oyó Jehová. Tu murmuración, mi murmuración, la oye Jehová. Y no esperes que va a quedar sin ser sancionada. No importa quién seas. Y aquí vemos el ejemplo. Cómo estos
hermanos de Moisés, hermanos de sangre de Moisés, que deberían ser los que están ahí para ayudar, fueron los mismos hermanos los que murmuraron en contra de él. En vez de ser el apoyo a Moisés, sencillamente murmuran en contra de él. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 57, el Señor habla de que el profeta no tiene honor en tu propio pueblo, de su propia familia. Lo persigue y habla de él. Y fíjate lo que hacen ellos aquí. Y dicen, ¿acaso Dios habla solo por Moisés? ¿Qué se cree Moisés? Están atacando y diciendo Moisés es orgulloso porque él cree que él es el único. De hecho, sí y no. Dios solo hablaba por Moisés y a través de él. Y él también a veces usaba. Pero vea qué es lo interesante. Aarón era el sumo sacerdote. Hacía cosas que Moisés no podía hacer. Esta mujer, María, era profetisa. Ya vemos ahí en Éxodo 15. Pero aún así, estas personas comienzan a decir, ¿acaso solo Moisés? Y estaban los dos ahí, en su casa, en este caso, en su tienda. Y lo tremendo de esto es que Dios dice, lo oyó. Entonces, un principio muy importante antes de que vayas a decir algo, antes de que vayas a hablar de algo o de alguien, entiende y debes saber que Dios te oye. Y debes tener en cuenta eso. Y Él siempre va a escuchar. No es, es que no es lo que quise decir. A Dios no lo podemos engañar. Por entre nosotros, es que usted me malentendió. ¿Se acuerdan? El asunto antes era mucho más fácil. Porque no había los teléfonos en donde usted mandaba textos. En donde usted no podía ver, no podía sentir, no podía escuchar el tono o la intención que había. No, es que no quise decir eso. Bueno, con Dios, sea como sea, con texto o sin texto, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe lo que realmente hay detrás de lo que se está diciendo. A Dios no lo podemos engañar. No podemos engañar. Dios no se deja engañar por las apariencias. ¿Cuál fue el resultado? María, si usted sigue leyendo el texto, no lo vamos a leer, vino una lepra, le dio lepra y fue avergonzada delante de todo el pueblo de Dios. Y es porque Moisés intercedió por ellos. ¿Y qué pasó con Aarón? Imagínense el susto cuando vio a su hermana que estaba con lepra ahí. La tuvo que expulsar del campamento a ella y darse cuenta él que él también era parte del problema. Y la sacó fuera del campamento. Entonces, este asunto de la murmuración, otra vez no es algo exclusivo de falsos maestros. A veces la gente sin querer queriendo, dicen algunos, lo hacen. Israel lo hizo una y otra vez. Una y otra vez. Éxodo capítulo 16, versículo 2, dice, la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. O sea, reciencito saliendo de la tierra de Egipto, cruzando el mar, comenzaron a murmurar una y otra vez. Mejor hubiéramos muerto, dicen. Y tenían esa idea de que en Egipto estaban mejor que hacia donde el Señor les estaba llevando. El versículo 12 de Éxodo 16 dice, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel otra vez. Dios oye. Háblales. El Señor les dice a estos hombres y diles que van a comer carne y van a tener pan. ¿Cuál era la murmuración en contra de Dios? Porque no tenían pan, según ellos, no tenían carne. Cuidado cuando comenzamos a murmurar de lo que no tenemos, porque indirectamente estamos murmurando en contra de ¿quién? En contra de Dios. En contra de Dios. En Números 14:27.
Y 26, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Estaban hablando en contra de Moisés, pero Dios dice, lo tomó para personal. Estaban contra él. Se quejan y se quejan. En Números 16, 11. En versículo 8 dice que Moisés trajo a Coré, que eran hijos de Leví, y estos eran los que murmuraban. Murmuraban en contra de Moisés. Murmuraban y murmuraban. En el versículo 41 del capítulo 16 de Números, dice que al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, cuando Dios trajo juicio sobre Coré. Número 17, 5. Florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Murmuración, murmuración. Entonces debemos considerar el hecho de que podemos caer también en esto. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios, en capítulo 10, verso 10. Ni murmuréis, les dice. Entonces, porque a veces nosotros decimos, no, eso es para el pueblo de Israel, eso no es para nosotros. Pablo lo está llevando y le dice a los creyentes de la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 10, 10, no murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, murmurar no es cosa poca. ¿Qué ocurrió con toda esta generación que salió de Egipto? Ninguno entró a la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. Nunca estuvieron satisfechos con nada. Siempre era algo más. Nunca asumieron sus propios errores. Siempre era la culpa de alguien más. Y alguien dijo esto: el que no está en contacto con Dios está inclinado a murmurar sobre cualquier cosa. El que no está en comunión con Dios va a comenzar a murmurar. ¿De dónde nace la murmuración? Primero, la murmuración viene de un corazón mal agradecido. De un corazón mal agradecido. La murmuración nace cuando hay descontento en nuestro corazón. Comienza a guardar usted amargura en contra de Dios por lo que usted piensa que debería tener o por lo que usted cree que Dios debería hacer. Y comienza a hablar, a murmurar. Un corazón que está en esta condición mal agradecido nunca va a ver más allá de lo que quiere ver. Siempre va a haber el problema. Se queja de las cosas malas y nunca reconoce las cosas buenas que Dios les ha dado. Ahora, usted me puede decir, bueno, ¿qué cosas buenas me ha dado Dios? Dios le ha dado vida eterna. Yo creo que no hay cosa más grande que eso aquí. Debemos aprender a ser agradecidos. Salmo 9, 1 y 2 dice, quiero alabarte, Señor, con todo el corazón. ¿Quién estaba aquí? Era David. Y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme, regocijarme en ti, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Ahora, David había pasado por diferentes situaciones, persecución, y estuvo huyendo de Saúl, todos los problemas que él tuvo, y aún así el Señor te alaba. Señor, quiero exaltar tu nombre. La murmuración va a cegar a las personas a la obra de Dios en su vida y lo que Dios está haciendo a su alrededor. ¿Cuántas veces dejamos de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y nos enfocamos siempre en los problemas. Fíjate, el pueblo de Israel vio toda la obra de Dios en Egipto, las plagas y todo lo que Dios envió. Después salieron y comenzaron a quejarse. Llegaron a ese lugar en donde no tenían agua y comenzaron a quejarse. Luego que querían pan, Dios les dio maná. Luego que carne, Dios les mandó codornices. Y se quejaban aquí.
No consideraron el hecho de que Dios estaba en medio del pueblo, en el tabernáculo, guiándolos de noche, con ese fuego, iluminando, dando el calor, y en el día con esa nube, dándole la protección. Entonces, una generación que vive viendo milagros no es una generación que queda exenta a la murmuración. Ejemplo, Israel. Siempre quieren más y más. Y se olvidan de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho. Hebreos 3, versículos 9 y 10. Dice que siempre se descargaron en su corazón. No reconocieron lo que Dios había hecho. Y la murmuración, hermanos, entra sutilmente. Sutilmente. A veces no te das ni cuenta cuando caemos en ella. Y debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa sí es extremadamente contagiosa. Tú murmuras y vas donde alguien, ese alguien te escucha, lo contagiaste y ese alguien se lo da a otro y a otro hasta que salga alguien con carácter y lo detenga. Hasta que lo detenga. Entonces, ¿qué podemos hacer para detener esto en la vida de los cristianos? Esos falsos maestros la tienen, están siempre murmurando. Pero un creyente puede detenerlo. Primero, sea agradecido con Dios en todo tiempo. Ponga su ejemplo en su familia. Deje de quejarse y comience a agradecer. Comienza a agradecer por la esposa que Dios le dio. Comienza a agradecer por los hijos que tiene. Comienza a agradecer por el trabajito que tiene. Comienza a agradecer por lo mínimo que Dios le da a usted. Y no sea tentado a venir, murmurar o chismosear aquí. La gran mayoría de los problemas que tenemos con los demás desaparecería si hablamos los unos a los otros en lugar de hablar de los otros. Deje de hablar de los otros. Vaya y hable con la persona. Es el principio. Mateo capítulo 18. Aléjese de las personas que lo único que hacen es hablar de otros. De todo lo que los otros hacen o no hacen o dejan de hacer, de comprar, de no comprar. Cuidado porque eso nos puede desviar. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer? Siga el ejemplo de la familia de Chloe en Corintio. Ellos fueron donde Pablo. Y ahora fíjese que es interesante. Si usted lee el capítulo 1 de 1 Corintios, el versículo 11, vea lo que Pablo dice ahí. Y este es un principio para cuando alguien venga a hablar de otro o de alguna situación. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por unos hermanos que no quiere que se sepa su nombre. Es que no quiero que sepan que yo fui. Si ese es el caso, estás murmurando. Fíjate, dice, por los de Chloe. Directamente, ¿dónde estaban los de Chloe? En Corintio. ¿Qué iba a ocurrir cuando la carta de Pablo fuera leída en Corintios? Ellos estaban ahí, podían dar la cara de lo que ellos estaban diciendo. A Pablo se lo podían decir cara a cara a aquellos que estaban ahí. Porque no estaban inventando nada. ¿Qué hay entre vosotros? Contienda. ¿Qué hay entre vosotros? Contienda. Entonces, aquí nos presenta este principio. Para cada uno de nosotros. Si usted va a hablar sobre las debilidades de alguien, los pecados o las falencias de los demás, lo importante es que no le digamos nada a nadie que no lo podamos decir delante de las personas con las cuales o de las personas de las que yo voy a hablar. Si no podemos hacer eso, silencio. Y si comienza a hacer eso, va a convertirse pronto en un líder, pero falso. Falso. Crítica y murmuración.
Entonces, la iglesia sí tiene imperfecciones y lo reconocemos. Y el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros, porque nosotros somos imperfectos. Entonces la gente quiere perfección del pastor, quiere perfección de los líderes, quiere perfección de todos los hermanos. Imposible. Imposible. Pero aún así tenemos que cuidarnos de hablar, de murmurar contra otros. Entonces, si voy a decir algo y voy a hablar de Daniver, tengo que estar claro de que también se lo puedo decir a él en persona. Y si no se lo puedo decir a Daniver en persona, ¿sabe lo que debemos hacer? Póngase de rodillas y dígaselo a Dios en oración. Y déjelo ahí. Pero no vaya donde otros. No vaya donde otras personas, porque eso sería murmurar. Vea lo que dice Santiago en capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis. O sea, dejen de hablar los unos de los otros. No murmure. No hable palabras en contra de alguien que está ausente. No murmuréis los unos a los otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor, sino juez. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contienda. No murmuremos. Y un buen principio para esto, porque la murmuración de estos falsos maestros se produce producto muchas veces de la envidia, porque ellos quieren ese puesto, quieren quitar a esa persona y quieren ponerse en esa posición. Por eso tienen que murmurar y desprestigiar a otros. Vea lo que dice Pablo en Corintios, en 1 Corintios, el famoso capítulo del amor. Dice, el amor no tiene envidia. No tiene envidia. Alégrese por los beneficios que tienen los demás, no hable de ellos. Alégrese porque estas personas Dios los ha levantado, pero no hable de ellos. Entonces, murmuración es lo primero. Falsos maestros, pero también no necesitamos falsos maestros para que haya murmuración en la iglesia. Y debemos tener cuidado en eso. Segundo, nos dice que estos hombres son querellosos, no querezosos, querellosos. O sea, quejumbrosos. ¿Conoce personas así? No en la congregación, pero deben haber. Ay, que se quejan por, es que estoy aquí, estoy allá. Por todas las situaciones de su vida que les pasa, se quejan. La palabra aquí, querelloso, tiene la idea de alguien que culpa el destino por lo que está ocurriendo en su vida. Siempre descontentos, nunca satisfechos. ¿Quiere un querelloso? Va a encontrar dos características en él. Un hombre descontento o una mujer descontenta y nunca satisfecho con lo que tiene. Siempre más. Y siempre se va a quejar. Estos falsos maestros se quejaban y culpaban a Dios de la forma en que ellos actuaban, por sus circunstancias, por lo que estaban viviendo, pero también hay creyentes que sin ser falsos maestros pueden estar en esta misma situación, quejándose y quejándose. Una vez que usted se vuelve la queja, cada vez se vuelve peor. Una vez que usted empieza a quejar, es como una herida que se infecciona y comienza a dañar y a dañar más y más el tejido. Engangrenada. Y eso es lo que ocurre en muchos, lamentablemente hoy día, creyentes. Un espíritu amargo y quejumbroso, no un espíritu agradecido y gozoso. Diferencia en la vida de las personas. Totalmente. Quejarse. La pregunta que la gente hace, ¿es pecado quejarse? Claro que es pecado quejarse. Ve al pueblo de Israel, cómo se quejaban y quejaban y quejaban. Una y otra vez. En Números 16, en Números 14, lo vemos.
Lo importante es que usted y yo podamos entender que cuando usted se queja contra Moisés, cuando usted se queja en contra de Aarón, como lo hizo el pueblo, usted se está quejando en contra de Dios. Y un castigo terrible cayó sobre estas personas. Quejarse es pecado. Quejarse es pecado. De inmadurez a veces comenzamos, sí, pero llega un punto en donde usted ya es maduro. Quejarse es contradecir la bondad de Dios con los creyentes. Acuérdese de todo lo que el Señor ha hecho por usted. Nunca tendríamos palabras para quejarnos. Su amor, su gracia, su perdón, su nueva vida que nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué me quejo? Si Dios ya me ha dado todo lo que necesito. Quejarse no es una norma establecida por Dios para los creyentes. Usted puede escuchar a la gente del mundo, ay, es que eso, ay, es que... pero no entre los creyentes. Cuando estamos como en estos tiempos de prueba que estamos hoy, el creyente debe ser paciente y debe aprender a regocijarse en todo tiempo. En todo tiempo. Quejarse hace que nuestras oraciones sean en vano. ¿Sabes por qué? Porque con tu queja y con mi queja nunca vamos a poder decir, Señor, sea hecha tu voluntad. Entonces, ¿para qué oramos? Si siempre estamos quejando y nunca dejamos que el Señor haga su voluntad. En vez, lo que hacemos es que Dios haga nuestra voluntad y esto nunca es así. Nunca es así. Quejarse solo va a conducir a las personas a infelicidad. Pero a la vez quejarse te hace una persona inútil en el servicio a Dios. Te quejas, te quejas. Quejarse hace que una persona comience a huir de Dios. ¿Se acuerdan Jonás? Ay Dios, ¿cómo va a perdonar a este pueblo? Me va a mandar ahí, me voy. Se quejó y cómo terminó en el estómago de un gran pez. Quejarse nos hace ingratos por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha hecho. Matthew Henry dijo esto, el comentarista del siglo XVII, dice, dar gracias es bueno, pero vivir agradecido es mucho mejor. Vivir, que sea una parte, una conducta, una característica de nuestra vida, agradecido. Agradecido. Y si hay algo mal que me está pasando, bueno, agradezco que Dios está en control. No entiendo la situación, no entiendo el sufrimiento que estoy viviendo en este momento. Pero aún así puedo agradecer a Dios por quien Él es. En el Salmo 100, versículos 4 y 5, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, Él es misericordioso, y su verdad por todas las generaciones, Él va a hacer su voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando entendemos de que Dios es el que está en control, puedo agradecerlo a Dios. No entiendo este sufrimiento, no entiendo esta pérdida, pero aún así, Señor, te alabo. No por este tremendo dolor que estoy sufriendo, sino te alabo, Señor, por quien tú eres y porque tú sabes aquí. Alguien dijo esto, lo leí, lo encontré muy interesante. Dice, el secreto de la felicidad o del gozo no está en obtener lo que anhelamos, sino en amar lo que tenemos. A veces nos quejamos por lo que anhelamos, pero dejamos de agradecer por lo que tenemos. ¿Qué tienes hoy? Vea, todos tenemos lo más grande. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, tienes a Cristo Jesús y tienes vida eterna. Tus pecados han sido perdonados y tienes una promesa. ¿Cuál es la promesa? De que un día vamos a estar con el Señor por la eternidad. Que este sufrimiento que estás pasando ahora es pasajero, no se compara a la gloria venidera.
Por eso, dar gracias es bueno, pero vivir agradecido es muchísimo, muchísimo mejor. Todo lo que Dios hizo por nosotros. ¿Quién merecía su perdón? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Nos dio ese amor tan grande a cada uno de nosotros. Entonces, segundo, no se queje. Falsos maestros van a pasar quejándose. Un creyente no debe tener esa actitud. Tercero, estos son los que andan según sus propios deseos. Estos son esclavos de sus deseos. Esta aquí es la diferencia. El camino del amor propio, la egolatría. ¿Ya? Solo lo que ellos quieren. Ahora, déjame decirte algo acerca del ego. Nuestro ego es como un centro de mando que envía innumerables señales y acciones que giran en amparo y protección de uno mismo, con el fin de recibir honra, favor y exaltación a expensas de los demás. Ese es el ego. Entonces, cuando la gente te dice tenga autoestima, es como una protección a uno mismo. Dicen, pero en realidad se están dañando porque se están cerrando ellos mismos. Y estas personas andan según sus propios deseos carnales. Se quejan, especialmente cuando la palabra de Dios los confronta con su pecado, porque ellos quieren que nadie los confronte con su pecado. Y como dije, estos falsos maestros tenían estas características, pero estos cristianos pueden haber también que quieren caminar en sus propios deseos. Que no les gusta que sean confrontados, por eso buscan iglesias en donde no enseñan la palabra. Y huyen de eso. Huyen de eso. Entonces, Judas dice que estos hombres caminan bajo sus propios deseos. En otras palabras, no desean ser siervos, desean ser señores. Es lo que desean estos hombres. Estos falsos maestros. Estos deseos malos que ellos tienen. Estos de todos se quejan, dice una versión traducida. Y todo lo critican. Siguen sus propios malos deseos. Hablan con arrogancia. Adulan a los demás para sacar provecho. O sea, estos hombres no andan conforme a lo que Dios desea para ellos. O sea, estos hombres no están buscando la voluntad de Dios. Estos hombres están buscando su propia gloria. Estos hombres no están trabajando para extender el reino de Dios, sino para extender su propio reino. Y por eso viven de acuerdo a sus propios deseos. La carne. Vea lo que dice Pablo en Romanos, en capítulo 8. Puede leer todo el pasaje, versículo 1 al 13, pero vamos a leer un par de versículos nada más. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y vea qué concluyente es Pablo. En el verso 8 dice, y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, estos falsos maestros nunca van a agradar a Dios porque lo único que quieren es agradarse a sí mismos, a sus propios deseos. A sus propios deseos. Y vea lo que dice el versículo 13, y esto es fuerte, dice, porque si vives conforme a la carne moriréis. ¿Espiritualmente o físicamente? ¿Por qué te voy a decir que vas a morir si todos sabemos que vamos a morir? Pablo dice, van a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces hay una consecuencia para estas personas. Para estos hombres que solamente quieren hacer lo que ellos mismos quieren hacer. No está bien ir allá, para mí no hay problema, deseo de la carne, maestros. Falsos maestros. Segunda de Pedro 2:10 nos dice Pedro, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, refiriéndose a estas mismas personas,
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Por eso ellos quieren ser señores. Ellos no quieren servir. Ellos no quieren estar bajo el señorío de Cristo, del señorío del Señor, bajo el liderazgo de la iglesia. Y Judas menciona este error aquí, de estos hombres sensuales que quieren darle rienda suelta a todos sus deseos. O sea, son controlados por ellos. Pero también nos dice en número 4, estos hombres tienen una boquita, dice que habla cosas infladas. Estos son los que les gusta ir por el camino de la presunción o la arrogancia. Aquí está el otro eslabón para convertirse y para llegar a ser un falso profeta. ¿Sabes cuál es? La autoexaltación. ¿Cómo podríamos nosotros traer esto de una manera práctica? ¿De qué manera las personas hablan cosas infladas? Usando este lenguaje. Yo hice, yo fui, yo reprendí, yo sané, yo profeticé. Wow, yo. Cosas infladas. Y cuando tú pones el yo, lo que estás mostrando es que lo único que quieres exaltar, enaltecer es tu nombre, es tu persona. Entonces estos falsos maestros son personas especialistas en estos discursos populistas. Y no hay que ser un falso maestro para un discurso populista. Pero esto estamos hablando de los que están dentro de la iglesia. Hombres que fanfarronean, hombres que hablan de todo lo que ellos hacen. Hablan más de ellos que de la obra que Dios está haciendo a través de ellos. Hablan más de las personas que se han convertido en su ministerio. Hablan más de las iglesias que han plantado. Hablan más de los libros que han escrito. Hablan más de las sanaciones que ellos, comillas, han hecho. Presumen. Y no hablan de Cristo. Hemos hecho esto, he hecho esto. He escrito un libro, esto y aquello. Entonces, los rótulos, el gran reverendo, sanidades con el reverendo no sé qué. Hombres que hablan cosas infladas. ¿Sabes? Cuando el apóstol Pablo se enfrentó a estos tipos de personas, él sencillamente no se puso a hablar de sus logros, de sus grandes éxitos. ¿Sabes? Lo que él hizo, habló de sus debilidades y sus sufrimientos. 2 Corintios 11. Pero estos son los que hablan cosas infladas, palabras orgullosas. Hablan con una arrogancia que tampoco se puede confirmar, pero hablan con una arrogancia. Hacen comentarios jactanciosos, vacíos, sin sustancia, sin sustento. Estos son los falsos maestros. Cristianos también a veces hay. Falsos maestros. 2 de Pedro 2:18. Pedro dice esto. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, el esfuerzo para engañar. Y para poder engañar, entonces son arrogantes. Van y hablan, dice Pedro, palabras infladas, palabras bombásticas. ¿Ya? Hay que usar palabras que peguen, dicen. Y tienen detrás de ellos un comité creativo. Esta es la palabra bombástica, esto es lo que va a ocurrir. Quieren engañar a la gente. Hoy día hay dos clases de presuntuosos. Personas que están hoy día y a veces son falsos maestros y a veces están a punto de... Están aquellos que hacen alarde de sus títulos académicos. Doctor en griego, doctor en hebreo, y no, y ustedes son unos ignorantes. Pobrecito.
Hoy día existen muchos de esos. Aparte de nosotros no hay sabiduría. Nosotros la tenemos. Ustedes son unos ignorantes. No conocen griego, no conocen hebreo. Y por eso tratan de poner en ridículo a aquellos hombres que Dios ha levantado y que están cumpliendo funciones como pastor y que a lo mejor no tienen grandes estudios. 2 años en un instituto bíblico o 1 año y es todo. ¿Y la gloria de quién es? Si Dios hace una gran obra. ¿De la universidad? Fíjate que hay universidades cristianas que cuando ven a un pastor que tiene una mega iglesia y no tiene algún título, le dicen, te damos un título honorífico para que puedan decir, nosotros tenemos al doctor tal que tiene una gran iglesia para jactarse. Y a estos hombres a veces les gusta eso. No estoy diciendo que no tienen que estudiar. Está bien estudiar. Nosotros tenemos escuela bíblica, nosotros tenemos escuela de discipulado de ministerio, escuela de ministerio. Animamos a la gente a estudiar, pero cuidado cuando comenzamos a alardear de eso. La obra es sencillamente de Dios. ¿Y cuáles son los otros? Si yo no tengo título, si yo no tengo a lo mejor una licenciatura, un bachillerato en lo que sea, entonces ¿qué hago? Como no tengo título, entonces comienzo a alardear de las cosas que Dios hace conmigo. Yo tengo la unción. Dios hace milagros conmigo. Soy el ungido, soy el patriarca, soy el apóstol. Claro, como no tengo título, y comienzan a alardear. Nosotros tenemos el evangelio completo. No ustedes. Entonces hay que tener cuidado. Cuando estas personas comienzan a alardear y comienzan a hablar palabras fantasiosas. Tanta arrogancia hoy día. ¿Para qué tanta arrogancia? Para engañar. Para engañar. Jesús, el Señor de todo y de todos, humildemente le lavó los pies a los discípulos. Si yo, siendo vuestro maestro, le lavé los pies, no necesitamos decir palabras arrogantes, sirvamos humildemente. Y por último, les gusta hablar, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Este es el camino de la manipulación. Vea cómo se completa todo esto de lo que ya Judas nos ha dicho. Aquí la palabra adulación textualmente significa admirar rostros. Oh, hermano, usted es tremendo. Usted debería ser un anciano de la iglesia. Es porque tiene money y quieren algo de él. Y lo levantan y lo ponen ahí. Ay, siéntese aquí, hermano. Y venga a mi casa. Porque probablemente nunca van a invitar a alguien que está ahí, como dicen algunos, parqueando autos. Esto es lo que hacen estas personas. Y este es un camino muy peligroso. Por eso, si el día de mañana de aquí comienzan a las personas a ser exaltadas, aduladas, entonces póngase nervioso. Porque eso no es el camino. Esto es el camino de los falsos maestros. Ese es el camino de aquellos hombres que no creen en Dios, que no confían en Dios. Usted no necesita adular a alguien para que le dé algo o para que lo ponga en una posición que la que Dios no le ha dado a usted. Dios es el que nos pone, Dios es el que nos levanta. No tiene que andar creando una falsa admiración por alguien. Oh, cómo lo admiro, hermano. Y con su gentil auspicio podría ir y hacer muchas cosas. Lo único que quieren es obtener cosas de las personas. Lamentablemente, hoy día está la iglesia llena de esto. Y hablo de la iglesia universal. Este es el camino de estos falsos profetas, falsos maestros que va hacia la arrogancia.
Fíjese cómo hablan de sí mismos y cómo hablan de aquellas personas o de las cuales ellos pueden conseguir algo, porque siempre quieren conseguir algo. Y se ponen ahí para aplaudir porque quieren conseguir algo. Falsos profetas. Siempre están buscando sacar provecho de los demás. Siempre. Y estas son las características de estos hombres. Fíjate, Judas nos dice, esto es lo que usted debe mirar. Y usted debe tener cuidado en eso. Cuidado con aquellos hombres que están murmurando, quejándose, que están viviendo bajo sus propios deseos, que lo único que ellos hacen es querer hacer su propia voluntad, que hablan palabras infladas y que andan adulando a la gente para conseguir logros. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4 nos dice que, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es que Él es rico. ¿Y cuál es la diferencia entre un rico y un pobre? Siéntese. Bueno, aquí no tenemos asiento ahora. Siéntese en el suelo, le diría hoy día, porque no hay sillas. Pero adelante. No haga acepción de personas. Porque si entra alguien con un anillo de oro, ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajosos, y miras al que tiene ropa espléndida y le dices, siéntate aquí, en buen lugar, al lado mío, porque tú eres importante, porque tu visita es importante. Y en cambio usted le dice al otro que no tiene ese tipo de características, quédate ahí afuera. ¿No están haciendo ustedes distinción entre uno y otro? ¿Vienen a ser como jueces con malos pensamientos, dice Santiago? Entonces, esto es lo que necesitamos mirar. Aquellas personas que están ahí. Y usted igual, hermano, ¿dónde está? Abra sus ojos. Cuidado con estos que alardan de sí mismos. Cuidado con aquellos que hablan mucho de sus logros espirituales. Cuidado con aquellos que te vienen a decir, mira, en la iglesia sí, pero mira, el pastor no te llama mucho, ¿verdad? Eso quiere decir que no te ama. Pero yo te amo y por eso estoy aquí. Puro Absalón. Se diga, no, salte de aquí, Satanás. Cuidado. Cuidado con aquellos que vienen a... No, es que yo soy un teólogo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos buscamos? Frutos apacibles. Amor, bondad. Estas son las características de estos hombres. La próxima semana, ya estamos llegando al final. Fíjate lo que dice el versículo 17. Solo lo voy a leer, porque la próxima semana lo vamos a estudiar. Pero vosotros, un contraste. Debe haber un contraste. Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el antídoto para poder detectar a estos? En la palabra de Dios. Recuerde lo que el Señor nos dice por medio de los hombres que Él escogió para que escribieran esto. Ahí es donde está. Entonces, que el Señor nos ayude a ser agradecidos, humildes, sencillos, porque Dios aborrece a los arrogantes, pero exalta a los humildes. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos mueve, Señor, nos trae, Señor, a nuestro corazón, desde este lugar, Señor, hacia abajo, en la posición en la que podamos estar en cualquier iglesia local, a cuidarnos, Señor, de no caer en esto, a cuidarnos, Señor, de no ser arrogantes, orgullosos, murmuradores, quejumbrosos, tratando de vivir bajo nuestros propios deseos
hablando palabras infladas, vacías, y buscando sacar provecho de la gente. Ayúdanos, Señor, que entre nosotros no será así. El que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, humildes, centrados en ti, en tu gracia y en tu amor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos. Te pedimos, Padre, por aquellas personas que están enfermas. Oramos, Señor, por Olivia. Oramos, Señor, para que tú la sanes, quites esa bacteria que tiene en su cuerpo, Señor, en sus huesos. La sanes por completo a esa niña, Señor. Dice a María, a Iván, Salvador, Señor, guárdales. Por Raúl, Pastor Raúl, te pedimos, sánalo, Señor, o guárdalo en el proceso del COVID en el que está, y continúa tú trabajando en él y usándolo, Señor. Por don José Ángel, Señor, oramos para que tu fe permanezca firme en estos momentos, Señor, con esa confianza de que un día estará contigo, Señor. Fortalécele, Señor. Bendice su vida, provee trabajo a los que no tienen, Señor. Por Lidia, que se quebró un brazo, y oramos para que los diagnósticos que se puedan dar de posible pérdida de movilidad sean falsos, Señor, y que tú puedas restablecer por completo su brazo, Señor. Por María Romero, por su familia, haz tú la obra en su familia, Señor. Haz lo que tengas que hacer en la vida de esa familia y en la vida de cada uno de nosotros, Señor, oramos. Oramos por Luis, Señor, Suazo, para que tú, Señor, toques su vida, lo sanes, Señor. Te lo pedimos, Padre. Provisión para los que no tienen, trabajo para el que necesita. Y danos un corazón sensible, Señor, generoso y dadivoso con nuestros hermanos. Gracias por lo que tú nos das. Gracias por la obra que estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a dar los anuncios rápidamente. Jóvenes, adultos, hoy día por Zoom a las 6. El martes, a aquellos que estaban preguntando, vamos a tener reunión de oración por Zoom. Para que, aparte de ese tiempo, 7 de la noche, martes. El jueves vamos a seguir con el estudio de Joel, pero vamos a hacer un estudio especial sobre la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, este jueves, para poder sacar muchas dudas que a veces los creyentes tienen y lo que nosotros creemos como iglesia con referencia a esto. El domingo seguimos con el libro de Joel. Si Dios permite, vamos a tener 2 estudios más, 2 o 3 estudios más y ya se nos viene el libro de Apocalipsis. Y siempre queremos dar la oportunidad, y este es el tiempo para aquellos que ofrendan, lo pueden hacer, ya saben, a través de los diferentes medios que nosotros tenemos en la página. Ahí, en la cuenta también que sale al frente, para que ustedes lo hagan por medio de eso, y que Dios les ayude, que Dios les bendiga, que Dios provea para todos, que los que especialmente están pasando necesidad, y a nosotros que nos dé un corazón generoso. Seguimos recolectando, vamos a seguir recolectando ropa para niños en buen estado, para adultos también, y víveres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora aquí en pantalla aparece el número de teléfono de la iglesia, ya en este momento. Entonces, si usted no pudo venir este fin de semana, pero puede venir a lo mejor en la semana, coordine ahí a ese número, pregunte, ya, envíe ahí un mensaje que quiere traer ropa o que quiere traer víveres, cuándo lo puede hacer, y ahí le van a dar la información para cuándo se puede hacer. Y creo que eso sería. Que Dios les bendiga. Es increíble la necesidad que tenemos de vernos, pero bueno,
nos aguantamos. Sabemos que un día de estos ya nos vamos a poder ver y estar juntos. Y los padres, no se olviden que ahora se juntan los niños en sus clases a través de la plataforma de Zoom. Que Dios les bendiga, les amamos, un abrazo grande para todos y esperamos que el Señor les ayude en esta semana, les use y les permita caminar tomado de su mano siendo sal y luz en este mundo. Que Dios los guarde. Eso es todo, amigos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.